Bien, buenos días. Muchas gracias por asistir a hoy día, un sábado que es feriado. Hoy día es feriado, así que quiero reconocer el esfuerzo que están realizando de seguir formándose, capacitándose. Eso demuestra que son profesionales de primer nivel y los felicito por ello. El tema que me han asignado para el día de hoy es protección de víctimas en entornos digitales. Mecanismos judiciales de protección, rol del Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público. Pero quiero precisarles algo, ¿no? Parece que al momento que se ha planteado el tema ha habido un poco de confusión, porque en lo que respecta a la protección de víctimas en entornos digitales no tenemos regulación. No hay una norma que diga, ¿sabes qué? Esta es la forma en que se debe proteger a las víctimas eh, generados o producidos en entornos digitales. Víctimas, protección de víctimas en entornos digitales, no tenemos regulación. Entonces, estamos ante la protección de la justicia ordinaria, ¿no? Ante los apremios y las cautelas, y los procesos cautelares que tienen los jueces, el accionar del Ministerio Público y la Policía Nacional, de la manera más genérica. Pero eso me inquietó bastante y hice una investigación un poco más profunda. Y si bien es cierto, no hay una norma expresa, sí podemos encontrar en todo el bagaje normativo que tenemos bastante vinculación con este tema, ¿no? Claro, porque las víctimas eh, generadas por los entornos digitales de alguna manera tienen que ser protegidas, ¿no? Y sí, efectivamente, nuestra norma, si bien es cierto, no lo regula directamente, en su generalidad encontramos disposiciones normativas que sí, le dan tutela. Y efectivamente se realiza de esa forma, ¿no? Entonces, lo primero que quiero empezar es revisando brevemente, muy sucintamente, la ley de delitos informáticos, de manera muy genérica. Entiendo que ustedes, si no han llevado el curso, lo irán a llevar o habrá, habrá un momento donde podrán revisar con mayor detalle esta norma de delitos informáticos. Resulta que tiene vinculación con el caso con el tema de exposición de hoy día. Pero previamente quiero hacer referencia a este informe defensorial 001-2023, eh, donde la Defensoría del Pueblo nos presenta esta información muy interesante. Mira, dicen, la pandemia permitió constatar que el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones, TIC, se han convertido en parte esencial del quehacer diario de las personas, indistintamente de su edad, estatus social o sus ámbitos de desarrollo social, personal, familiar, educativo, laboral, profesional, comercial, etc. Efectivamente, ¿no? La tecnología, no, el uso de la tecnología de hoy no es la misma de hace 5 o 10 años. Ahora hasta los niños tienen celulares. Claro, los psicólogos dicen que eso está mal, los padres dicen que eso está medianamente bien. En fin, bueno o malo, hasta los niños tienen celulares y estos niños están conectados al Internet. Los estudiantes universitarios, los profesionales, los técnicos, ¿no? La manera en que ahora desarrollamos nuestras actividades está vinculada a la manera a la manera y la rapidez en que nos conectamos al Internet. Entonces, el Internet ha venido a facilitarnos la vida. Personas que tienen enfermedades y no saben mucho sobre lo que tienen, ven el diagnóstico o más o menos ya con el informe, por ejemplo, de la ecografía, uno ve un término extraño ahí, lo googlea y tiene información, tiene tratamientos, tiene imágenes, videos, tiene una serie de información con la que hace 30 años, 40 años quizás nuestros padres no contaban. De repente los que son mis contemporáneos tampoco, ¿no? Teníamos que efectivamente pasar por el médico y ahí enterarnos de qué cosa se trataba. Pero ahora el Internet es nuestro abogado, es nuestro médico, es nuestro profesor, ¿no? Entonces, a lo que va la Defensoría del Pueblo es
verificar en cifras que para el año 2010, 1 de cada 3 peruanos usaba Internet. 1 de cada 3 usaba Internet. Pero para el 2021 ya lo hacían 3 de cada 4. O sea, el 90%, ¿no? Considerando 4, el 100%, 3 es el 90%. Es bastante el incremento, ¿no? En 11 años, del 2010 al 2021. ¿No? Entonces, nos continúa señalando este informe defensorial, ¿no? Que la frecuencia de uso se ha hecho más importante. Por ejemplo, en el último trimestre del año 2021, el acceso a Internet en hogares alcanzó el 55%, 9,6 puntos más que en el periodo del año 2022. Entonces, esto es un fenómeno importante, ¿no? Mira lo que dice, no hay duda de que este fenómeno responde a la enorme oferta de demanda de celulares inteligentes en el mercado, convirtiéndose en el principal instrumento de acceso a Internet y triplicando su porcentaje de uso en los últimos 6 años, del 22% en el 2015 al 65% en el 2021. Claro, mientras más evolucionado es el celular que tenemos, más lo ambicionamos, más lo necesitamos y sin duda más lo utilizamos, ¿verdad? Interesante el informe defensorial, es muy amplio, es uno de los más vigentes que tenemos. Les estoy dejando el enlace ahí, por favor, para que lo revisen en los próximos días. Ahora sí, ingresamos a la ley 30.096 sobre delitos informáticos. Ustedes ya saben que esto fue publicado en octubre del 2023 y tiene como finalidad prevenir y sancionar las conductas ilícitas, ¿no? Pero conductas ilícitas que tienen redundancia en la afectación de sistemas y datos informáticos, con una relevancia penal y que son utilizados y son cometidos mediante el uso de tecnologías. La norma tiene como finalidad también garantizar la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia. Pero vamos a ver también dentro de poco si realmente ha resultado o no resultado eficaz esta finalidad que busca garantizar la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia. Pues, ¿ha sido eficaz o no? Desde el año 2013, imagínense. Estamos en 2025. Vamos a ver qué nos dicen las estadísticas. La norma protege algunos bienes jurídicos como la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Estos tres bienes jurídicos que les estoy presentando no están expresamente reconocidos en la norma. ¿Qué sí está reconocido en la norma? Los delitos contra el patrimonio, la fe pública, el secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad y la información personal, ¿no? Pero la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos está en el genérico que dice la norma y otros que se pudieran cometer, ¿no? Entonces, por eso se los presento yo y se los preciso, porque en la jurisprudencia se ha incluido estas tipologías adicionales. Confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. El artículo segundo regula el acceso ilícito a los medios, a los sistemas informáticos, ¿no? Pero nos dice que este acceso es deliberado, es decir, en forma intencional y de manera ilegal. Estos sujetos ingresan ya sea a una parte de los sistemas informáticos o ya a su totalidad, de manera ilegítima, o incluso estando autorizados para ingresar, estando legitimados para ingresar a estos sistemas informáticos, exceden la autorización, ¿no? Entonces, lo primero que yo les quiero preguntar es si este es un delito de tentativa o es un delito de consumación. A ver, si nos dice que el delito es de acceder a todo, el verbo rector es acceder, entonces quiere decir que no admite tentativa, tiene que ser consumado. No basta que yo tenga a mi disposición las computadoras, los programas, los códigos que programé para acceder a determinada entidad, o inclusive estando yo dentro de la empresa, dentro de la entidad pública, tengo las computadoras frente a mí, tengo UCD para sustraer información o para ingresar códigos maliciosos y dañar los sistemas informáticos, no es suficiente eso, ¿no? Tiene que consumarse, es decir, yo tengo que haber ingresado, tengo que haber accedido al sistema informático.
¿no? En forma intencional y sin autorización, de manera ilegítima. Entonces, es un delito de consumación. ¿No? No admite la potencialidad de si pude haber ingresado o no pude haber ingresado, ¿no? Y como vamos a ver adelante, tampoco necesita, mejor dicho, necesita que ingreso, ya sea para espiar, para enterarme de cosas o para producir alteraciones en el sistema. También para sustraer, ¿no? Para espiar, mirar, contemplar, enterarme, alterar la información que existe o sustraer. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya eso está claro. Pero vemos que la pena que se le pone es solamente de 1 a 4 años como máximo. De 1 a 4 años. De 1 a 4 años, si la memoria no me es infiel, estamos hablando entonces de que podría ser una pena suspendida, ¿no? No es efectiva. Y eso le restará eficacia al sistema de protección, a la represión que tanto busca y que hemos mencionado hace un momento. Bueno, menos mal que el segundo párrafo de este artículo segundo nos señala que si el agente accede deliberada e ilegalmente en todo o en parte al sistema informático, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, la pena es mayor, no menos de 3 ni más de 6 años. ¿No? Pero ¿y cuáles son pues estas medidas de seguridad? ¿No? No lo dice la norma. Las medidas de seguridad establecidas para impedirlo no se describen cuáles son. Entonces, si yo pongo una protección a mi servidor, a mi red, a mi computadora. Esta protección puede ser un antivirus, por ejemplo, ¿no? Porque la norma no me señala, no me define lo que es una medida de seguridad. Podría ser una barrera, por ejemplo, una barrera física. Yo tengo mi servidor en una habitación con aire acondicionado para mantener las condiciones óptimas en los equipos informáticos, porque ustedes saben que las computadoras generan calor, ¿no? Entonces necesito tenerlo en un ambiente refrigerado, en una condición óptima de humedad y temperatura. Entonces, tengo todos mis servidores en una habitación y pongo una puerta o pongo una reja y le meto un candado. Viene el ciberdelincuente y vulnera mi barrera física. Eso ya es una seguridad vulnerada, ¿no? Entonces, las medidas de seguridad pueden ser virtuales o pueden ser físicas, ¿verdad? Pueden ser personales. Yo pongo un agente de seguridad, lo pongo ahí, ya sea con ropa marrón o ya sea con ropa azul, ¿no? Los que pueden portar arma y los que no pueden portar arma, ¿no? Entonces, vean ustedes que basta con que el ciberdelincuente supere una medida de seguridad dirigida a impedir el acceso a la información, inmediatamente es incrementada la pena de 3 y no mayor de 6 años. Entonces, la recomendación que ustedes deben darle a sus clientes es eso ahí. Tienes sistemas informáticos y pon medidas de seguridad. ¿Para qué? Porque el delincuente también sabe medir la pena, ¿no? Si nosotros hemos leído la norma, ellos también la han leído. Ah, no. Tiene medidas de seguridad, va a ser más grave la cosa y ya saben que con 6 años ya es efectiva, ¿no? O sea, sí se va a ir a prisión. Muy bien, entonces eso es con respecto al acceso ilícito. Ahora, atentados contra la integridad de datos informáticos, el artículo tercero nos señala que el accionar de estos ciberdelincuentes van a recibir una pena no mayor de 6 ni menor de 3 si es que proceden a manipular la información de manera que dañen, introduzcan información, borren información, deterioren la información, alteren, supriman o inclusive que hagan inaccesibles los datos informáticos. No sé si recuerdan ayer en la sesión que tuvimos en la noche, hablábamos del secuestro de la información. Encriptaban la información y pedían dinero para liberarla, ¿no? Ese es el secuestro de la información, pues. Entonces, miren, va a recibir una pena no menor de 3 años ni mayor de 6 años, que se parece a la del artículo segundo en el segundo párrafo que acabamos de ver, ¿verdad?
Ya está, ¿eh? Dañar, introducir, borrar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos informáticos. En el artículo 4, miren lo que nos señala, ya es el atentado a la integridad de los sistemas informáticos, ¿no? Ya sea total o parcialmente, impedir el acceso o entorpecer o imposibilitar el funcionamiento de la prestación de servicios. Pero vean ustedes ahí, un sistema informático, y durante la norma de delitos informáticos en la ley, varias veces nos señala este concepto de esta expresión, sistemas informáticos. ¿Qué cosa es un sistema informático? ¿Más o menos tienen alguna noción sobre esto? Bueno, un sistema informático es el conjunto interconectado de hardware y software, es decir, es la interacción de ambos. Yo no tengo un sistema informático si no tengo hardware y si no tengo software. Ambos van a colaborar, van a participar en el procesamiento, almacenamiento y entrega de información, ¿no? Hardware y software. El hardware, como ustedes deben recordar, ¿no? Es todo lo tangible, todo lo físico, ¿no? La computadora, el CPU, la memoria RAM, el teclado, como esos son los periféricos, el teclado, la pantalla, las cámaras web por la cual me están viendo, el mouse, los sistemas de almacenamiento, el disco duro, ya sea analógico, ya sea a través de tarjetas, la memoria para almacenar los datos temporalmente, en fin, todo eso es el hardware. Y el software son los programas, son los códigos programados en sistema binario, código de 1 y 0. Eso es lo que corre, eso es lo que los ingenieros crean y nosotros lo vemos, pero en realidad son códigos binarios, ¿no? Este software lo que hace es controlar el hardware y por eso es que ambos tienen que interactuar. Tenemos sistemas operativos que gestionan el hardware y las aplicaciones, el firmware, que son los programas integrados, y las aplicaciones como pues el Word, el Excel, el PowerPoint, que ustedes conocen ampliamente, ¿no? Me pueden preguntar ustedes, ya, pero ¿y si yo corro mi programa, mi software lo corro en la nube? Ahí no hay hardware. Ya, claro, no hay hardware ahí, pero en realidad sí hay, porque ¿cómo accedes al Internet? Claro, estás haciendo referencia seguramente al OneDrive, ¿no? En fin, a estos almacenes en la nube, ¿no? Ahí vas a correr tu programa, puedes correr, pero ¿cómo accedes a él? Accedes a través de tu tablet, de tu computadora, tu laptop, tu celular, y eso es hardware, pues, ¿no? Voy a compartir con ustedes un video. Las computadoras de escritorio, notebooks, celulares y otros dispositivos electrónicos procesan información y ejecutan tareas gracias a la interacción entre dos componentes fundamentales, el hardware, que es la parte física, y el software, que es la parte inmaterial o lógica. Pero, ¿qué es exactamente el software? La definición ampliamente aceptada por organizaciones internacionales es la siguiente. El software es el conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. En otras palabras, el software es el conjunto de instrucciones y datos que le dicen a una computadora cómo realizar tareas específicas. Puede clasificarse en 3 grandes categorías. Software del sistema es el que permite el funcionamiento básico del hardware. Un ejemplo clave es el sistema operativo, que se carga al encender la computadora y gestiona todos los recursos y dispositivos conectados. Software de aplicación. Son programas diseñados para ayudar al usuario en tareas específicas, como procesadores de texto, editores de imágenes, hojas de cálculo y navegadores web. Software de programación. Consiste en aplicaciones que proporcionan las herramientas necesarias para crear, depurar, probar y mantener otros programas. Los programas o aplicaciones suelen presentarse como entornos complejos, permitiendo una amplia gama de acciones. Aunque no entraremos en los detalles de la programación, es útil entender cómo se desarrollan estos programas.
Volvamos al concepto básico de software. Los programas están diseñados para realizar tareas específicas e interactuar con datos que pueden ser proporcionados por el usuario o venir de fuentes externas. Por ejemplo, en un procesador de texto como Word, Writer o Google Docs, el usuario ingresa texto y el software permite modificar su aspecto utilizando diversas herramientas. Aquí la base de datos es la información que el usuario introduce, es decir, el texto mismo. El software interactúa con estos datos para realizar operaciones como cambiar el tamaño de la letra, agregar imágenes o gráficos, realizar correcciones ortográficas, entre otras. Cada una de estas operaciones está definida dentro del programa mediante instrucciones que están proporcionadas en un lenguaje computacional. El lenguaje computacional se utiliza para implementar la lógica del software, algoritmos y estructuras de datos, así como para interactuar con bases de datos, sistemas operativos y otros componentes. Para ilustrar su funcionamiento, vamos a ver un ejemplo sencillo: ir a comprar pan. El algoritmo sería el siguiente: 1. Inicio. 2. Verificar si hay dinero suficiente para comprar pan. Si la respuesta es que no, vamos al paso 7. Paso 3. Tomar el dinero. Paso 4. Ir a la panadería más cercana. Paso 5. Comprar pan. Paso 6. Regresar a casa. Paso 7. Fin. El algoritmo organiza las acciones para lograr un objetivo, mientras que el lenguaje computacional, en este caso usaremos un ejemplo con Python, proporciona la forma de expresar ese algoritmo para que la computadora pueda entenderlo y ejecutarlo. En otras palabras, cuando se ejecuta un programa, la computadora realiza las siguientes acciones: lee las instrucciones del programa, el código fuente, las interpreta y traduce a un lenguaje que la máquina pueda entender, que es el lenguaje de máquina. Paso 3. Realiza las operaciones y cálculos necesarios según las instrucciones dadas. Y el paso 4. Produce un resultado o salida, que puede ser un mensaje en pantalla, un archivo generado o una acción. Una computadora funciona mediante la interacción. Muy bien. Entonces, quién es el que da esas instrucciones, esas reglas? El programador, es decir, una persona, un ser humano, ¿no? Por ahora al menos, la computadora no se programa sola. Necesita las reglas establecidas a través de protocolos, ¿no? Protocolo de programación. La Ley 30.096 de delitos informáticos contempla 4 grupos de delitos: indemnidad y libertad sexual, intimidad y secreto de las comunicaciones, delitos informáticos contra el patrimonio y delitos informáticos contra la fe pública, ¿no? Estos son los 4 grupos, los 4 bloques que contemplan sus propios sujetos activos, sanciones, las conductas reprochables, los verbos rectores, etcétera, ¿no? Entonces, no los vamos a revisar porque no es objeto de esta exposición, ¿no? Ya lo verán o lo han visto seguramente en este diplomado. Pero sí quería mencionar cuáles son los grandes grupos que están contemplados en esta ley. Lo que sí me interesa revisar con ustedes es la primera disposición complementaria y final, porque resulta importante, curioso de repente, ¿no? El tema de la codificación de la pornografía infantil. La Policía Nacional del Perú puede conservar la pornografía infantil a la que ha tenido acceso, ¿no? Eh, en coordinación, autorización y supervisión del Ministerio Público, ¿no? Pero la regla, o mejor dicho, la obligación que se le impone es de codificarlos y solamente para fines exclusivos el cumplimiento de su función. ¿Por qué me impresionó esto, ¿no? Porque no regula si esta pornografía infantil es pornografía infantil que ya ha sido sometida a proceso, ¿no? Ya forma parte de un proceso judicial o de una carpeta fiscal, de una investigación. No dice nada la norma, ¿no? Simplemente autoriza a la Policía Nacional a mantener en sus archivos. Mm, a mí me preocupa, ¿no?
Me preocupa porque justo ayer que estábamos hablando de la comercialización y alquiler de las armas, imagínense el tema de la pornografía infantil. Es un delito, ¿no? Muy grave, muy reprochable socialmente. Entonces, que la policía mantenga en sus archivos material de pornografía infantil, porque ni siquiera está diciendo, ¿no? La conservación de archivos de material de pornografía infantil con presuntos autores o con investigaciones en trámite. No, yo pienso que esos archivos deberían ser eliminados. ¿Para qué la policía colecciona, no? Hace una serie documental de pornografía infantil. No, no le veo sentido, ¿no? ¿Para qué mantener eso, no? Si no hay sujetos identificados o identificables, no hay elementos de vinculación del acto delictivo, ¿para qué mantener estos archivos, no? Y otro tema curioso es que se señala en el segundo párrafo que la Policía Nacional y el Ministerio Público establecerán protocolos de coordinación en el plazo de 30 días. No conozco yo que se haya emitido un protocolo para la conservación, mantenimiento y puesta al servicio de los archivos de material de pornografía infantil en la Policía Nacional. No, a pesar de que ya es una norma que es desde el 2000, tiene más de 13 años, ¿no? La segunda disposición complementaria y final también me parece interesante, ¿no? Porque es la que regula el agente encubierto, delitos informáticos, ¿no? El fiscal puede autorizar la actuación de agentes encubiertos, ¿no? Para realizar investigaciones de delitos informáticos, ¿no? Entonces, ustedes ya saben, ¿no? Por ejemplo, el equipo Terna que puede vestirse, ¿no? En fin, actuar en forma encubierta, pero la curiosidad es cómo es que esta persona física eh, puede actuar en forma encubierta. Entonces, efectivamente sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque se hace pasar, el policía se hace pasar por un niño en las redes sociales, crea su perfil, en fin, pone una foto de de Roblox, en fin, un muñequito de Roblox e interactúa, ¿no? Interactúa y en realidad pues lo que hacen es salir a pescar al delincuente y tratan de captarlo. El delincuente piensa que está captando a a un niño y y el policía se hace pasar por el niño y lo atrapa, ¿no? Entonces, esa es la manera en que se procede, una de las maneras, ¿no? Hay que ser ingeniosos, en que se procede en el tema de del encubrimiento, ¿no? El agente que en forma encubierta realiza actos de investigación, ¿no? Quiero presentarles ahora. Entre enero y abril de este año 2022, el Ministerio Público recibió cerca de 7.300 denuncias de delitos cibernéticos a nivel nacional, en su mayoría por robo de grandes sumas de dinero, por sustracción de información de tarjetas de crédito o débito y por suplantación de identidad. Una cifra alarmante que se ha incrementado cuando ya el índice en el 2020 era muy alto. Por eso es que el año pasado se creó la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, que utiliza mecanismos tecnológicos para rastrear evidencias digitales en este tipo de crímenes. Se creó para ello una plataforma que se llama UCIBER, es una plataforma que los fiscales ingresamos a través de un sistema que es el sistema interno que se maneja aquí en el Ministerio Público, y aquel fiscal que tiene una investigación en delitos informáticos o en delitos también de estafa agravada, pero que se cometan para acceder o sustraer datos de las tarjetas de crédito y ahorro emitidos por el sistema financiero, y también en aquellos otros delitos en los cuales la prueba digital sea determinante para la investigación. Entonces, en todos esos casos, cualquier fiscal a nivel nacional se inscribe en la plataforma UCIBER a efectos de obtener el apoyo o el acompañamiento técnico de la unidad.
Para este tipo de delito, la búsqueda de evidencias es muy diferente a la de los conocidos. Por eso implica la participación de fiscales especializados. En el caso de la evidencia digital, todo está en la red. Un dispositivo se conecta a otro dispositivo a través del ciberespacio. Y entonces hay que investigar el ciberespacio. Y para eso hay que hacer levantamiento del secreto de las comunicaciones, hay que saber cómo pedir información a un proveedor internacional, por ejemplo, como Facebook, entre otros, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, si queremos dar una respuesta a nivel nacional de los delitos informáticos, el compromiso de las empresas operadoras de telefonía. Es muy importante que cuando los fiscales soliciten información de IPs, cuando soliciten información sobre cómo fue adquirido una línea telefónica, le entreguen toda la información, porque esa va a ser la única forma en la cual nosotros, los fiscales, vamos a poder identificar, ¿no?, a los autores y con eso crear lo que se llama no solamente la prevención especial, sino la general, aquella que hace que todas las personas sepan que este delito no es impune, que este delito es castigado y que por lo tanto es mejor que no lo cometan. Y así entra en operatividad el Laboratorio de Ciberdelincuencia, implementado con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Gobierno de Noruega y la Embajada de Estados Unidos en el Perú. Lo que se ha hecho es abrir una red alterna. ¿Una red alterna para qué? Para que los fiscales, y también así sea en cada distrito fiscal, puedan hacer búsquedas en fuentes abiertas, para que puedan entrar incluso a la dark web. El Ministerio Público trabaja en red, entonces cualquier investigación que nosotros entremos a un lugar donde hayan, digamos, ciberdelincuentes, podría generar que se ingresen malware, se ingresen información que podría causar daño a la red del Ministerio Público. Entonces tenemos que cuidar también eso. Por eso la importancia de tener un laboratorio en el cual los fiscales podemos definitivamente hacer nuestra investigación en fuentes abiertas, entrar incluso a veces llegan esos mensajes con virus, pues los podemos abrir en ese laboratorio con la seguridad de que no va a afectar al Ministerio Público, ¿no? Y vamos a poder encontrar, además podemos utilizar el anonimato, que es otro aporte importante en nuestras investigaciones. Entonces, en realidad es como un camino que hemos abierto para poder mejorar nuestras investigaciones. Falta mucho por implementar, pero incluso así, con limitaciones que se van superando, los fiscales de esta unidad han podido identificar a algunos ciberdelincuentes, lo que demuestra su ardua labor en la protección de los datos personales de los ciudadanos. Impulsar la productividad. Bueno, los que han trabajado en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, los que están trabajando hasta ahora, pero sobre todo los que tienen algunos años, los que han trabajado algunos años atrás, recordarán, ¿no?, los expedientes, la acumulación, el apilamiento de los expedientes, ¿no?, uno sobre otro, lamentablemente en el suelo, que alcanzan la altura del escritorio. En el escritorio, ¿no?, uno está flanqueado por las rumas de los expedientes, ¿no?, a donde uno gira y encuentra expedientes, ¿no? Uno se preparaba su tacita de café y ¡pum!, se iba el café sobre los expedientes, ¿no? Ahora con el uso de los expedientes electrónicos y de las carpetas fiscales electrónicas, no se ha eliminado el uso de los expedientes físicos, pero ha menguado bastante, ¿no? Ustedes pueden ver ahora los escritorios, los ambientes, hay expedientes, pero es menos, pues, ¿no? Por lo menos se puede transitar, ¿no? No existe ya estos peligros locativos de caerse, ¿no? En fin, son las ventajas de la tecnología. En el video que acabamos de ver, esta fiscal superior señala la existencia de un programa, ¿no?, una plataforma digital de uso exclusivo de los fiscales, llamado UCIBER. Hay información en internet, si ustedes quieren ahondar un poquito más, pueden encontrar UCIBER, ver las bondades de esta información. Efectivamente es bastante amplia, ¿no? Y también nos da una información relacionada a la existencia del laboratorio de ciberdelincuencia, ¿no? La Policía Nacional tiene una división técnica de cibercriminalidad que también tiene su laboratorio, ¿no?
el Ministerio Público dependía mucho de esta división tecnológica, ¿no? Y la policía pues se saturaba, en fin. Entiendo que por eso es que el Ministerio Público ahora cuenta con su propio laboratorio, pero siempre hay que tener la consideración de que las entidades públicas no deben duplicar funciones. Duplicar funciones implica duplicar logística, recursos humanos y presupuesto para realizar las mismas tareas, ¿no? Pero bueno, ya cuenta con su propio laboratorio de ciberdelincuencia. Por ejemplo, en los casos que yo he tenido, no han pasado por este laboratorio de ciberdelincuencia. Han ido a la policía. De hecho, yo he ido a esta división para coordinar, ¿no? Oye, ¿qué otra información necesitas? Ya le di información sobre correos, contraseñas, en fin, todo lo que me has pedido, me pidió el fiscal, ya te lo enviaron, vi en el expediente que está el cargo, pero ya llegó a las manos del técnico del suboficial que va a hacer la revisión, el análisis. Entonces, en mi experiencia, se ha seguido remitiendo la labor de revisión a la Policía Nacional. Entonces, no sé en qué medida es que este laboratorio de ciberdelincuencia tiene injerencia en las investigaciones fiscales. Si alguien conoce, por favor, le agradecería que nos compartan la información. Bien, vamos a retomar la presentación. El CEPLAN, ustedes saben, es el Centro de Planificación del Estado, Planeamiento Estratégico, tiene un observatorio y ha emitido este documento que estoy citando aquí. El documento lo pueden encontrar en el enlace que figura al pie. Y miren lo que dice, ¿no? Nos da una información sobre el crecimiento constante de las denuncias de delitos informáticos. Ahí está, miren, justo. La División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la PNP, Divindad, ¿no? Ha pasado de 369 denuncias en el año 2013 a 3.491 en el año 2020. Un crecimiento de 38% en estos años, ¿no? Del 2013 al 2020. Los delitos que tienen mayor incidencia son suplantación de identidad, proposición a niños y adolescentes con fines sexuales, delitos contra sistemas informáticos y fraude informático. Esos son los delitos con mayor incidencia dentro de este periodo y que asciende a 3.491 procesos. Nos señala también que es Lima Metropolitana y Lima Provincia es la que concentra el 50% de las denuncias, ¿no? Y el delito que tiene más incidencia es el de fraude cibernético, representando el 71,7% en el 2021. A nivel de región, nuestro país registra un aumento del 71% en ciberataques. Es decir, somos los que más delitos cometemos, ¿no? Con una alta incidencia en criminalidad, pero también somos los que más ataques recibimos con una tasa del 71%. Interesante esta información. Se espera que para el año 2025 se proyecte un incremento que genera una pérdida de 10.500 millones de dólares. 10.500 millones de dólares. Acá está, miren esta estadística. En el 2013, para suplantación de identidad, ha ido subiendo de 10, 101, 114, 134, 132, 227, 247 en el año 2019 y 572 en el año 2020. Ojo, estos son casos nuevos por año. No es carga procesal que viene de arrastre. Son casos nuevos. Para proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, de 9 que había en el año 2013-2014, subió a 29 en el año 2017, a 94 en 2018, 49 en 2019 y 100 en el año 2020. Contra datos y sistemas informáticos, 2013 son 38, subió a 62, bajó en el 2015-2016 a 47, para nuevamente repuntar con 104 en el 2017
se incrementa en el 2018 con 126, 159 en el 2019 y en el 2020 177 casos. Y en fraude informático es donde está la mayor cantidad de la bolsa, ¿no? La bolsa se completa aquí, con fraude informático. 298 casos en el 2013, sube a 334 en el 2014, 414 luego, 610, se dispara en el año 2017 con 1219, incrementa a 1928 en el 2018, 2097 en el 2019 y trepa pues a 2615 casos en el año 2020 con fraude informático. Wow, bastante, ¿no? 2020, ¿ah? Estamos viendo la información 2020. Y siguiendo esta proyección que es ascendente, probablemente pues para el año 2025, siguiendo la tendencia, debe haberse incrementado todavía mucho más. Y más aún todavía con el tema de la pandemia, ¿no? Ahora vamos a verlo, miren. Acá está, del año 2018 al 2021, ¿no? Hay una variación porcentual de 2021 al 2018, y el que tiene mayor cantidad, pues, es Lima, que en 2018 tenía 95, y en el 2021 sube a 1012 casos. En el margen derecho, en la columna de la derecha, vemos una pequeña gráfica, ¿no? Y vemos que todo es hacia arriba, ¿no? Excepto en Huancavelica, que ha tenido, pues, ha descendido, se estabilizó y nuevamente empezó a subir. Pero en general, todas las gráficas nos enseñan un incremento, ¿no? Un incremento. Una lástima, porque por eso yo les preguntaba si la ley de delitos informáticos, que es del año 2013, miren ustedes, del año 2018, y la comisión de delitos sigue incrementándose, y la tendencia para el 2025, en forma lógica, es que también se incremente. ¿Cuál ha sido la eficacia, no? ¿Qué resultados ha tenido? Ahí en el video que hemos visto, la Fiscalía nos ha presentado pues alguna información, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, porque la principal finalidad de una norma es la represión, pero sobre todo desestimular la comisión de los actos, porque sabe el delincuente de que se va a ir preso, no que va a ser investigado, no que va a ser juzgado, sino que va a ir preso. Entonces, es por resultado, a veces olvidamos esto, ¿no? Que la finalidad de la norma es persuadir al delincuente con una sentencia, con una condena efectiva, más que con una sentencia, con una condena efectiva. El temor que debe infringir la ley no es, te voy a denunciar, te voy a procesar, no. El temor debe ser que se va a ir preso. Y esa finalidad no se está cumpliendo porque vemos un incremento en las tasas, ¿no? Ya sea por departamento, ya sea por tipo de delito. CEPLAN nos continúa diciendo, ¿no?, que durante el año 2024 los costos globales han ascendido a 9,5 billones de dólares anuales y que para el 2025 estos costos se incrementarán a 10,5 billones a nivel mundial. Porque esta es información del mundo, ¿no? Es la apreciación de CEPLAN a nivel mundo, porque lo anterior era a nivel Perú. Es bastante plata, un montón. Ahí yo les tengo un informe adicional. Y vamos a hablar ahora acerca de la seguridad informática, uno de los elementos que ha provocado también que las tendencias de criminalidad digital se disparen. De hecho, desde pandemia estamos registrando no solamente incrementos en ataques, sino incremento de modalidades. ¿Cuáles son las tendencias claras en este tema? ¿Cuáles son las nuevas maneras en que los delincuentes acceden a nuestra información a través de distintos recovecos de la Internet? Pues vamos a hablar de esto con Sol González, investigadora del laboratorio de SET para Latinoamérica. ¿Cómo estás, Sol? Bienvenida a RPP. Muchas gracias por la invitación, muy bien, y contenta de estar acá en Perú. Es mi primera vez, así que súper emocionada. Bueno. Provecho entonces con eso. Ahora, ¿qué tan contenta estás con este análisis que ha hecho el SET? ¿Y qué tan contentos deberíamos estar en temas de seguridad? Asumo que nada, contentos. Cuéntame un poco. Bueno, te comento, nosotros desde SET elaboramos lo que es un SET Security Report, que en rasgos generales es un reporte de amenazas, ¿no?, con respecto a Latinoamérica. Y Perú justamente, lamentablemente podría llegar a decir,
fue el país con más detecciones totales en cuanto a ciberamenazas, ¿no? Adveniándose del 18% de las detecciones que ocurren en Latinoamérica, ¿sí? Cuando hablamos de detecciones, hablamos de lo que respecta a, bueno, cuánta cantidad de detecciones de malware hay en lo que es la región de Perú. Luego le siguen otros países como México y Colombia, pero el primer puesto se lo lleva Perú en este caso. Entonces, para tener la idea clara, de cada 100 ataques que se registran en Latinoamérica, 18 caen a Perú. Es lo que estás diciendo. Exactamente, sí. Ahora, básicamente estamos hablando de malware, ransomware. ¿Cuál es la ruta que escogen los delincuentes? Por lo que hemos notado, sí, desde ESET, Perú tiene la mayor cantidad de detecciones, pero en lo que respecta a códigos espías, es decir, por ejemplo, algún tipo más técnicamente spyware, backdoors y RAT, pero ¿qué son efectivamente un código espía? Bueno, esto, por ejemplo, revisar lo que es la información del usuario final, ¿sí? Que puede llegar a ser hasta incluso credenciales como usuario y contraseña. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Perú está en esta condición? Entiendo que todas las regiones están pasando por lo mismo, que estamos ante una amenaza creciente en temas de ciberseguridad y que casi no hay entornos seguros, pero ¿por qué se propicia? ¿Por qué el Perú propicia estas cosas directamente? ¿Qué estamos haciendo mal para que esta estadística se haya incrementado en nuestro país? Bueno, lo que pienso desde mis perspectivas con otro dato que ahora voy a dar, justamente los cibercriminales siguen usando lo que es el phishing mucho en Perú, y Perú, si comparamos lo que fue el primer semestre del año 2021 y el primer semestre del año 2022, que recién hasta hace poquitos días ya terminó, aumentó alrededor de casi déjame decirte bien el dato, discúlpame. No te preocupes. Referente, sí, casi el 400%. Entonces estamos hablando de exactamente 400% ha crecido esto. Claro, exactamente. Pero casi me preocupa, mejor, sí. Me preocupa saber por qué, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? Y bueno, los cibercriminales, de nuevo insisto con esto, el eslabón más débil son los usuarios. Y los usuarios, sí, como justamente lo que pasa es, les llega un gran premio, o si no ingresas a tal URL, cerramos tu cuenta. Entonces, en todo este término de la desesperación, el usuario puede llegar a abrir hasta un mail, como hasta incluso algún tipo, ¿no?, de otra URL que le pida datos sensibles. Entonces, ligado a esto, ¿no?, esta es la primera puerta que abre a todas las otras amenazas, ¿no? Llega un mail, llega una URL y luego el usuario brinda cierta información y se descarga otro tipo de algún otro tipo de malware. ¿Vieron? Crítica la situación, ¿no? Para los que no recuerdan, ESET es pues este poderoso antivirus que usan las corporaciones. Por ejemplo, nosotros como fedatarios informáticos usamos este antivirus ESET porque tiene efectivamente los reportes, protege la navegación segura, le llaman en internet, aparte protege el propio equipo, protege la red, en fin. Entonces, ESET es uno de los antivirus más potentes, es el que viene pues con el robot en la portada, un fondo verde, ¿no? Un robot, ya, ese es ESET, es el antivirus. Sol González representa a ESET Latinoamérica y han emitido este reporte, ¿no? Importante, donde Perú, pues estamos mal, ¿no? A nivel de ciberataques. Vamos a proyectar. Bueno, son las 10:05. Vamos a tomar el break que les corresponde, 15 minutos, así que volvemos en ese plazo de 15 minutos, por favor, ¿sí? Gracias. Bien, vamos a retomar, por favor, me confirman si ya están todos. Sí, doctor, están los participantes. Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces nos habíamos quedado en el informe que había emitido ese plan a nivel mundial, ¿no? La apreciación. Ahora vamos a entrar a revisar la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar,
Este está contenido en la ley 30.364. Es una norma importante, ¿no? La finalidad general es reprimir, ¿no? Prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida contra la mujer, ya sea en un ambiente público o privado. Pero no solamente de actos cometidos contra la mujer, sino contra los integrantes de la familia, ¿no? Busca garantizar que las mujeres y el grupo familiar tengan una vida libre de violencia, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. Una vida libre de violencia. Y es una norma tan amplia, esta, la que estamos viendo, la 3.364, que inclusive permite proteger a estas víctimas dentro del ámbito, dentro del entorno digital. Por eso es que me pareció pertinente primero revisar la ley de delitos informáticos y después revisar esta ley, la 30.364. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Se aplica a todos los tipos de violencia. ¿Se dan cuenta? Miren ustedes, el alcance de la ley está dirigido a todos los tipos de violencia, contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar. Todo tipo de violencia implica el ambiente digital, el entorno digital, como efectivamente sucede. ¿Cuántos esposos, cuántos enamorados cometen actos de violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar? Padres, hermanos, hijos, sobrinos, en fin. El grupo familiar es bastante amplio. No dice familia nuclear, dice grupo familiar, ¿no? Entonces, estas normas nos sirven bastante para tomar las medidas de protección que se regulan aquí, ¿no? ¿Qué es violencia contra la mujer? Bueno, es cualquier acción o conducta que les puede causar la pérdida de la vida, un daño o un sufrimiento físico, sexual, psicológico. Y quiero hacer incidencia en el daño, ¿no? Porque como ustedes saben, todo daño, por mandato del Código Civil, es resarcible. Todo daño es indemnizable, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito el tema del daño. Entonces, el artículo 5 de la ley nos dice qué se entiende por violencia contra la mujer. Y nos da 3 supuestos, ¿no? La que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ¿no? Ya sea con el agresor, que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. O sea, no es necesario que continúe compartiendo, ¿no? Por eso, pues, los enamorados, las exparejas, los exconvivientes, ¿no? Comprende violación, maltrato físico o psicológico. Después nos dice que aquel que tenga lugar en la comunidad. En la comunidad. O sea, ya no está hablando solamente del entorno directo o inmediato, sino del entorno mediato, ya sea perpetrado por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución, dice prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, tranquilamente permite el entorno digital. C, nos pone el tercer supuesto, la que sea perpetrado o tolerado por los agentes del Estado donde quiera que ocurra, ¿no? Entonces, vemos que es bastante general, ¿no? No nos especifica, o más bien dicho, nos facilita en interpretar que también está permitido el ambiente virtual, ¿no? Entonces, la violencia, ahora vamos a ver la violencia contra los integrantes del grupo familiar. El anterior era contra la mujer. Ahora vamos a ver contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? ¿Quiénes son, pues, estos integrantes? Son los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad que están dentro de la familia. Ellas también son víctimas o posibles víctimas, ¿no? ¿Qué acción les puede producir? ¿Qué conducta? Aquella que les cause la pérdida de la vida, también el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, ¿no? Dentro de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Generalmente son, pues, los cuidadores, en el caso de adultos mayores, los familiares, los padres, los tíos, ¿no? Esos tíos querendones,
¿no? Los mismos profesores que van a casa, enseñan matemática, en fin, tienen un grado de confianza, un grado de relación de responsabilidad, ¿no? Muy bien, como ustedes han visto, tanto para la mujer como para el hombre, se regula el daño psicológico, ¿no? Entonces, ¿qué es el daño psicológico? Sin duda es una alteración de la conducta, ¿no? Puede tener una causa violenta y también no violenta, pero para estos casos suelen ser eventos traumáticos, ¿no? Un estrés prolongado, ¿no? Entonces, esta alteración del funcionamiento mental, afectivo y conductual genera, pues deriva en un cuadro de ansiedad. Puede ser un cuadro de ansiedad grave o moderado, pero ansiedad a fin y a cabo. Deriva también en depresión, trastornos de la personalidad, pérdida del sueño, en fin. A esto se le llama, pues en general, efectos postraumáticos, ¿no? Algunos son temporales, otras son permanentes. Se recomienda el acompañamiento de profesionales de la salud mental, de psicólogos, si a través de las recomendaciones y el acompañamiento que el psicólogo da no se supera la situación, hay que escalarlo y pasamos al psiquiatra. Y el psiquiatra ya recomienda medicamentos, ¿no? Para apaciguar esta alteración de la conducta. Nos damos cuenta de una alteración de la conducta por la pérdida del sueño, por el cambio de los hábitos ordinarios o habituales de la persona, ¿no? Un niño, una persona que es muy conversador, muy reilón, muy conversador, muy efusivo, cambia su comportamiento. Está retraído, se vuelve más tímido, no interactúa con las personas, deja de ser gracioso, ¿no? La pérdida de sueño, como les dije, la falta de atención en el aseo personal, no se baña, no se cambia de ropa, no se peina, incluso no se lavan los dientes, ni se lavan el rostro ni las manos, no se cortan las uñas, ¿no? ¿Por qué ese grado de desatención? Porque ya pierden valor en sí mismos, ¿no? Autovaloración. Entonces hay una alteración de lo que era una persona pues muy pulcra en en su trato, ¿no? Siempre camisas bien planchadas, pantalones bien planchados, bien aseado, bañado. Hay personas que se bañan 2 veces al día, ¿no? En la mañana y en la noche. Zapatos bien lustrados. Entonces, aunque ahora de la noche a la mañana cambie y venga así desaseado, desatendido, descuidado, y encima vemos pues que se ha vuelto retraído, es pues son señales de alerta, ¿no? Que como padres debemos estar atentos a ver a nuestros hijos, ¿no? Y incluso les comento, ¿no? Que en temas de niños, inclusive no es necesario que sea acciones gravosas, ¿no? En el caso del bullying, por ejemplo, que ocurre mucho en los colegios, estas situaciones de alarmas se dan, las notas bajan, y, en fin, estemos atentos para poder actuar inmediatamente. Hablamos del daño psicológico, pero ¿qué es el daño? ¿O cómo es que identificamos el daño? El daño debe cumplir 4 requisitos copulativos para considerar que realmente existe daño. Primero, que existe una conducta antijurídica. La conducta antijurídica es pues una acción, un hacer que va contra un incumplimiento normativo, ¿no? Hay una prohibición normativa que ha sido rota, ha sido quebrantada. A eso se le llama antijuridicidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No hablemos de temas penales, pero, por ejemplo, si yo sé que está prohibido eh, mm, sustraer los bienes que pertenecen a mi vecino, por ejemplo, cuando las ramas de los árboles pasan al terreno del costado, yo no puedo ir y romperle la rama, por más que haya habido una invasión, ¿no? Entonces se le ha producido un daño porque de repente pasa con las raíces, ¿no? Tuve un vecino una vez que
no había sido la rama, sino había sido la raíz de un árbol precioso que había en mi casa. Pasó por el lindero de madera que teníamos. No eran calaminas en esa época, parecían calaminas, pero era de pura madera, un cerco de madera bien bonito. El árbol creció hacia abajo, daba sombra a ambos terrenos. Pasó por abajo y empezó a salir. Vino el otro y cortó la raíz. Al cortarme la raíz me mató el árbol. Al matarme el árbol, al año o año y medio, el árbol se cae, ¿no? Imagínense. Entonces, una prohibición, ¿no? Ha ocasionado un perjuicio. Entonces, una antijuricidad normativa. El daño debe ser real, debe ser verificable, ¿no? Por ejemplo, en el daño psicológico debe verificarse esta alteración de la conducta con estos elementos que les acabo de señalar. Entonces, en el caso, por ejemplo, del daño psicológico, ¿quién es el que va a verificar esta alteración de la conducta? El psicólogo, pues, ¿no? En su informe psicológico señalará, evidenciará que el daño es real, existe, ¿no? Él ha verificado. Pero acá ocurre un error, ¿no? Por parte de los psicólogos, porque los psicólogos hacen su informe y lo elaboran de una manera, lo veo yo, tengo la oportunidad de ver bastantes informes psicológicos y veo que lo ponen como si lo que declara el evaluado, es decir, el paciente, es lo que valiera, ¿no? El señor González señala que ha perdido el sueño, que vive intranquilo, preocupado por esta situación, manifiesta que él está preocupado por la situación de su familia, ¿no? O sea, es una toma de dicho. Los informes psicológicos que realizan ahora los psicólogos son toma de dichos, ¿no? Y al final ponen, ¿no? Se aprecia una alteración de la conducta, pero de eso no se trata. Un psicólogo no puede, pues, decir que hay una alteración de la conducta en base a lo que el paciente dice, ¿no? Es un indicio, ¿no? Me doy cuenta de lo que él siente. Esa es su percepción. Él se siente triste, él se siente preocupado, estresado, él se siente así. Lo puedo poner, pero yo tengo que aplicar instrumentos de apoyo al diagnóstico, evaluaciones psicológicas, ¿no? Que me permitan determinar si realmente ese daño existe o no existe, ¿no? Y eso me lleva a la relación de causalidad, que es el tercer elemento, ¿no? La relación de causalidad es aquella relación que existe entre el daño sufrido y el agente causante. ¿Qué produjo el daño? Porque hay muchas personas, ¿no? Que tienen sufrimiento, tristeza, pena por otra situación de su vida diaria y no por la que realmente alega en el proceso, ¿no? Entonces, por eso es que el psicólogo debe realizar, identificar este nexo de causalidad. Pero el nexo de causalidad no es identificado generalmente en los informes psicológicos, ¿no? ¿Cuál es el nexo de causalidad? ¿Realmente la conducta que se le reprocha al agente agresor es consecuencia de la condición médica que actualmente tiene el paciente o el agraviado? No se llega a especificar. Debe motivarse ese extremo, ¿no? De hecho, eso es lo primero que se observa en los informes periciales. Y finalmente, determinar o identificar los factores de atribución, ¿no? Si la acción dañosa fue realizada por culpa o por dolo, ¿tuvo la intención o no tuvo la intención de causarle el daño? ¿No? Estos son los 4 elementos copulativos del daño. Ténganlo en cuenta, por favor. Muy bien. Tipos de violencia. Hay 3 tipos de violencia. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. La violencia física, pues, causa daño a la integridad corporal, ¿no? De manera, es evidente, es visible, ¿no? Moretones, rastros de sangre, inflamación a nivel dérmico, por ejemplo, ¿no? Las mujeres que se jalan el cabello, pérdida de cabello, por ejemplo, ¿no? Golpes en los ojos, en el sistema ocular. Entonces, violencia física. Violencia psicológica no es
verificable en forma inmediata a través de la presencialidad, ¿no? Es la acción o omisión tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla, en fin. No importa el tiempo que se requiera para su recuperación, ¿no? Violencia psicológica. Puede ser a través de palabras o a través de acciones, ¿no? No le dirijo la palabra, pasa y uno se voltea todos los días, los 365 días del año. Y la violencia sexual, ¿no? Actos que involucran con penetración, el contacto físico, ¿no? La exposición a material pornográfico, en fin, es la superación de la fuerza del agredido para tener acceso carnal, ¿verdad? Esto está contemplado en el artículo 8 de la norma. Y tenemos la violencia económica o patrimonial, ¿no? Es el chantaje económico. Si tú te vas, no te doy dinero. No vas a tener con qué comer, con qué estudiar, con qué pagar el alquiler, con qué echarle gasolina a tu carro, con qué pagar tu universidad, ¿no? Es el menoscabo de los recursos económicos y patrimoniales de la mujer. ¿Ok? Y esto se presenta a través de la perturbación, por ejemplo, de la posesión. No se permite el uso, la tenencia de la propiedad de los bienes, ¿no? La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Cuando hablamos de bienes, en general, hablamos también pues de los bienes informáticos, de la información, de la documentación, de mis archivos digitales, ¿no? Con bajo, mediano o alto valor económico, ¿no? Valores cartularios digitales, en fin. Y también hablamos de la limitación de los recursos económicos que se destinan para vivir, para tener una vida digna, ¿no? Parte de mi remuneración, o si no toda, porque hay hombres pues que se quedan con la cuenta, manejan la cuenta a través de medios digitales, conocen la clave, la contraseña, el usuario, ¿no? Y se vacían las cuentas. Muy bien. El artículo 8 nos señala pues que en los casos que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos o vivan con ellas, la limitación de recursos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. Entonces, alcanza solo a ellas y también a sus menores hijos, ¿no? Ante todo esto, la norma es amplia en señalar los derechos de las víctimas, pero básicamente son tres. Las víctimas tienen derecho a recibir información y asesoramiento por parte de las entidades que integran el sistema. Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, ¿no? Y también el Ministerio de la Mujer. Deben proporcionar información y asesoramiento. También tienen derecho a asistencia jurídica y defensa pública, ¿no? Esto, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Brinda este servicio de asesoramiento y de defensa jurídica. Y en lo que respecta a la promoción, prevención y atención de la salud, recae en el Ministerio de la Salud tener programas de provisión gratuita de servicios de salud para las víctimas de estas infracciones normativas, ¿no? Entonces, es un tema multisectorial y multidisciplinario, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento para formular la denuncia? Nosotros, como esto es un curso de derecho digital, entonces vemos pues lo vemos desde el punto de vista digital, nos interesa para fines de hacer valer derechos que han sido vulnerados a través de un entorno digital. No perdamos esa óptica, por favor. La denuncia se puede presentar por canales virtuales, hasta por correo electrónico, es bastante informal. El trámite de la denuncia es bastante informal, ¿no? Y se presenta ante la policía, ante la fiscalía, ¿no? Inclusive donde no existe juzgado de familia, se puede presentar ante el juzgado de paz letrado. Y puede ser hasta una denuncia verbal, igual que pasa con la fiscalía, se extiende el acta correspondiente con una breve relación de los hechos, ¿no? Es una cosa muy, muy rápida, muy cómoda. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que la agraviada
haga su denuncia de manera directa y sin intermediación de abogados, ¿no? Que el trámite no sea complejo, porque ustedes saben pues que al parecer la participación o la intervención de los abogados convierte pues estos trámites de tutela en, generan un costo en los agraviados y como no suelen contar con los recursos necesarios para distraer los que tienen en este tipo de trámites, entonces desisten de estar accediendo a la justicia, a la tutela jurisdiccional, a la policía, al Ministerio Público, al Ministerio de la Mujer. Entonces desisten de esto. Por eso es que el procedimiento es bastante sencillo, bastante lato, desde que se presenta la denuncia, ¿no? Puede ser presentada la denuncia por ella misma o por otra persona que la represente a su favor. No requiere firma de abogado, eso se le llama defensa cautiva. No necesita defensa cautiva ni pago de tasa alguna, ¿no? No hay ninguna formalidad como, por ejemplo, para presentar la demanda 424, 425 del Código Procesal Civil. No hay requisitos, ¿no? De tamaño de letra, espacios, no. Es un trámite informal, ¿no? Entonces, inclusive, miren, no es exigible presentar mm, pericias, exámenes físicos, psicológicos, ni de cualquier otra naturaleza, ¿no? Ni tampoco inclusive mostrar las huellas de la violencia, ¿no? Si dice que le pega, le pega, le pega, a ver, enséñame el moretón. No es necesario que presente el moretón, la nariz rota, el golpe en el ojo, la pérdida de los dientes, ¿no? O la luxación del hombro, del codo, de tanto jaloneo. Entonces, no es necesario presentar eso, ¿no? Es suficiente con adjuntar documentos que sirven como medios probatorios, ¿no? Que acrediten nada más preliminarmente, ¿no? Alguna conducta, por ejemplo, fotos, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp, los mensajes de correo electrónico, los movimientos de cuenta, ¿no? Ese tipo de cosas. Presentar eso ya da origen a la tramitación de la denuncia. Entonces, vamos a ver cómo se hace, cuál es el trámite que sigue esta denuncia ante la Policía Nacional. Y aquí es donde se empieza a aplicar la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Este es un documento muy importante en estos procedimientos porque es donde se verifica si existe un riesgo bajo, medio o alto. Y de acuerdo a eso es que se le da prioridad en la atención del caso, ¿no? Se aplica la ficha de valoración de riesgo y atendiendo en los casos de riesgo severo, inclusive la misma policía puede priorizar el patrullaje en esa zona donde radica o vive la persona, el agraviado, la víctima, ¿no? Inclusive la norma señala señala el patrullaje integrado. Para los que han estudiado derecho criminal o están al tanto en lo que es el patrullaje, existe el patrullaje integrado que está conformado por el serenazgo y la policía, ¿no? Cuando ustedes ven en la camioneta del serenazgo con un policía dentro, a eso le llaman patrullaje integrado. Después existe el patrullaje por cuadrantes. El distrito se divide por cuadrantes y la policía y la comisaría designa en cada cuadrante a los policías para que hagan el patrullaje. Y patrullaje a pie y el patrullaje motorizado. Y también existe el patrullaje en pareja, ¿no? Que es lo que se recomienda. Los policías siempre deben hacer patrullaje en pareja, deben apoyarse. No, no es aceptable que vaya un solo policía por la calle, porque es un objetivo, se convierte en un objetivo de la criminalidad, ¿no? Y lo primero que hacen es lesionarlo y sustraerle el arma. Bien, entonces, una vez que la policía hace su atestado, comunica los hechos al representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Al Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer, ¿no? O en su caso, de ser pertinente, a los hogares de refugio, ¿no? Que estos son administrados por el MINV, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Así funciona el tema, ¿no? La policía hace estas comunicaciones. Con el atestado policial, dentro de las 24 horas se comunica, se elevan copias a la Fiscalía Penal y al Juzgado de Familia.
Luego, la víctima prefiere ser atendida por un personal femenino, tiene el derecho a que se dé cumplimiento a este pedido. Recuerden ustedes, pues, que no es lo mismo para una dama informar sobre los actos de violencia ante un policía masculino. La información no suele ser libre, no suele ser espontánea, generalmente se guardan las cosas más gravosas. El nivel de confesión ante una policía mujer es mayor, ¿no? Hay más confianza. La policía femenina está en mejor capacidad de comprender la dimensión del agravio. El problema está en que hay comisarías en que el personal femenino es muy reducido, ¿no? Y tenerlo ahí en la comisaría a veces, sobre todo en provincia, ¿no? Es muy reducido el personal femenino en provincias. Lo ideal sería que cada comisaría se garantice la permanencia de personal femenino para recibir este tipo de manifestaciones, ¿no? ¿Cómo es el trámite ante el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Penal o de Familia, ya me parece que ya aplica la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Y dispone después la realización de las pericias, de las evaluaciones físicas y de la recepción de información, como vieron en el video que esta fiscal superior señala, ¿no? Pedirle información, pues, a los proveedores de servicio digital, ¿no? Es difícil, pero existe un tratamiento, los canales para, para realizar los requerimientos, ¿no? Luego de realizar estas diligencias, todo lo actuado dentro del plazo de 24 horas se remite al juzgado de familia, se informa, ¿no? Para que el juzgado de familia emita las medidas de protección o las medidas cautelares correspondientes, ¿no? A su vez, las fiscalías penales continúan con el trámite dentro de los que son faltas o delitos, dependiendo de la gravedad de las cosas, ¿no? El juzgado de familia lo que hace es revisar la ficha de valoración y, cuando es necesario, ordenar algunas pruebas de oficio, ¿no? Complementarias, adicionales, que contribuyan con el proceso. Muy bien. Quiero precisar, como se indica aquí, que existe un proceso especial donde se tramita toda la denuncia y todas las actuaciones a nivel judicial. A ver, vamos a ver esto, que es importante. Muy bien, continuamos. Muy bien. La ley 30.364 tiene su reglamento a través de este Decreto Supremo 009-2016, MIMP, el Ministerio de la Mujer, que regula la ficha de valoración. Les presento, es esta, es más extensa, tiene varios rubros. Por ejemplo, acá estamos viendo, ¿no? Se consignan los nombres, la institución, apellidos y nombres de la víctima, edad de la víctima, la ocupación, número de hijos, si son menores de edad, si la víctima está en situación de discapacidad, tipo física, visual, auditiva, psicosocial, intelectual, sorda, ciega, muda, entonces, si es quechua hablante, o habla castellano, aymara, inglés, se precisa cuál, se usa el lenguaje de señas, la identidad étnica. Y mira lo que dice, ¿no? La presente ficha es para ser aplicada a mujeres y adolescentes, mujeres mayores de 14 años, que son víctimas de violencia por su pareja o expareja, con el objetivo de valorar el riesgo, prevenir el feminicidio y adoptar las medidas de protección correspondientes. La ficha contempla datos sobre los hechos de violencia para su llenado. El apoderado o apoderada marcará cada ítem según el relato de la víctima. Al final sumará todos los puntajes y, de acuerdo al intervalo donde se ubica, podrá la valoración respectiva. Entonces, desde el punto de vista de la defensa, he visto que varios colegas tienen el interés especial en que esta ficha, al momento de consignar los puntajes que acá se van poniendo, se van colocando de acuerdo a cada una de estas preguntas. Por ejemplo, la pregunta 4,
¿Qué tipo de lesiones le causaron las agresiones físicas recibidas en este último año? Lesiones con moretones, rasguños, no he recibido. Lesiones como moretones, rasguños, lesiones como fracturas, golpes sin compromiso de zonas vitales. Vemos 3, con riesgo de muerte, requirió hospitalización, estrangulamiento, envenenamiento, desbarrancamiento, lesiones con compromiso de zonas vitales. Entonces ahí estamos viendo ya la puntuación, ¿no? 1, lesiones con moretones, rasguños. 2, lesiones como fractura, golpes sin compromiso. 3, con riesgo de muerte, requiere hospitalización. 3, se consigna en puntaje. Entonces, a los colegas les interesa mucho acumular la mayor cantidad de puntuación porque de ahí va a figurar el nivel de riesgo o peligrosidad al que está expuesta la víctima. Y dependiendo de esto, del resultado de esta ficha, es que se emiten las medidas de protección correspondientes. Entonces, una ficha que da un puntaje muy corto, muy pequeño, tiene pues como respuesta una medida de protección mínima, ¿no? En cambio, si la ficha demuestra pues que hay una exposición de peligro muy alta, la medida de protección va a ser contundente, va a ser importante, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes sepan manejar esta ficha, forma parte del anexo del reglamento del decreto supremo que les acabo de mencionar, que es el 009-2016 MIN. ¿Qué son las medidas de protección? ¿No? ¿Cuál es el objeto? Pues neutralizar y minimizar los efectos nocivos de la violencia que pueda estar sufriendo la víctima, ¿no? ¿Para qué? Para que la víctima pueda retomar el normal desarrollo de sus actividades cotidianas, ¿no? Se busca pues que proteger su integridad física, su paz mental, ¿no? Su autodeterminación sexual, personal de ella y de la de su familia, ¿no? Y también, ¿por qué no proteger sus bienes patrimoniales, que suele también ponerse en riesgo, ¿no? ¿Cuáles son estas medidas de protección? Pues empezando, las medidas de protección son dadas por el juzgado. Luego de que la policía informó a la fiscalía y la fiscalía comunicó al juzgado, el juzgado revisa, califica en audiencia, emite las medidas de protección teniendo en cuenta la ficha que ya hemos revisado, ¿no? Entonces, las medidas pasan desde el retiro del agresor del domicilio, ¿no? La prohibición de que regrese, un desarraigo del lecho conyugal, ¿no? Y la policía puede ingresar a domicilio para ejecutar esta medida, es decir, aplicar la fuerza para retirar a la persona. Otra de las medidas de protección es el impedimento de acercamiento o proximidad. No puede acercarse a la víctima, ¿no? Siguiendo alguna tradición, se puede poner pues a tantos metros, ¿no? 500 metros, 1000 metros, no acercarse a un mínimo de 500 metros, 1000 metros de la víctima, ¿no? No contactarla. ¿Para qué es esto? Para que ella pueda pues desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, tampoco se le autoriza o se le prohíbe, mejor dicho, que se acerque a su centro de estudios o aquellos lugares donde realiza sus actividades. Y también tenemos la prohibición de comunicación, no comunicarse. A nosotros, desde el punto de vista de este curso, sí nos importa a través de la forma en que se comunicaría. Esto es pues a través de llamadas telefónicas, los típicos mensajes de WhatsApp, los mensajes de texto, del MSN, correos electrónicos, mensajes por redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, en fin, videos inclusive. Graban videos y se los envían o los hacen públicos en todos los canales. Es decir, estas personas que son retiradas del domicilio y se les prohíbe acercarse a determinada distancia, ven frustrada la posibilidad de acercarse a la víctima y buscan desesperadamente comunicarse. Y hacen uso de cualquier medio, inclusive a través de otras personas, ¿no? Entonces, las redes sociales, por ejemplo, el intranet, forman parte, pues, de esta posibilidad que tienen los agresores de comunicarse con la víctima
y de manera consciente o hasta inconscientemente siguen agrediéndola, ¿no? Y eso ya se convierte, ese acto de procurar el contacto, la comunicación, se vuelve a convertir en un acto de agresión. Eso inmediatamente se comunica al juzgado para que haga efectivos los apercibimientos que se decretan, ¿no? Después tenemos la prohibición del derecho de tenencia de los menores hijos, pues, ¿no? También de las armas para el agresor, se comunica a su CAME la cancelación o la suspensión de licencias, ¿no? Ahí está, por ejemplo, a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso y la incautación de las armas, porque las personas que no tienen licencia no pueden tener la posesión de ningún arma de fuego, ¿no? Inventario de bienes. Se ordena el inventario de los bienes que pueda tener la víctima. La asignación económica de emergencias a cargo del victimario. Esto se recomienda que se haga a través de depósitos judiciales o a través de depósito en cuenta para que no exista contacto entre víctima y victimario, ¿no? También la prohibición de disponer, enajenar o otorgar en prenda, hipoteca los bienes muebles o inmuebles que son comunes, sobre todo los esposos que tienen sociedades gananciales, ¿no? Prohibición, ¿no? De retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Claro, pues lo primero que hace un cónyuge o un conviviente que tiene hijos con la víctima es llevarse a los hijos. De repente no porque quiere estar con los hijos, sino para infligirle mayor dolor, ¿no? Vengarse de la víctima. Entonces, eso forma parte de las medidas de protección. También tratamiento reeducativo, terapéutico, tanto para víctima como para victimario, para que ambas de alguna manera puedan superar estos inconvenientes que como pareja están teniendo. Puede ordenarse el albergue de la víctima en un establecimiento a cargo administrado por el Ministerio de la Mujer o cualquier otra medida de protección requerida. Acá está, por ejemplo, este último punto nos interesa a nosotros para efectos del entorno digital. Cualquier otra medida de protección deja abierta la posibilidad de medidas innovativas, ¿no? No están dentro de esta relación, pero cualquiera otra que resulte idónea. Definitivamente, pues esta medida que pueda tomar el juzgado debe tener pues una motivación, ¿no? Una motivación sólida para que después no vaya a ser revocada. Para otorgar estas medidas de protección existen determinados criterios, ¿no? El juzgado de familia no va a dictar medidas de protección alegremente, ¿no? Sino que existen criterios ya señalados por la norma, como por ejemplo, de cajón, la valoración de la ficha de riesgo que hemos visto hace un momento, los informes sociales emitidos, por ejemplo, por el Ministerio de la Mujer, ¿no? Si el victimario tiene antecedentes policiales o sentencias, ¿no? O ya ha sido pues casero de la Policía Nacional en algún momento. ¿Y qué tipo de delitos habría cometido? ¿Qué tipo de antecedentes son los que tiene, ¿no? No es lo mismo pues un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no? Que uno pues por no cumplir los mandatos judiciales, ¿no? Pagar una obligación, una deuda, ¿no? Es diferente. ¿Qué relación existe entre la víctima y la persona denunciada, ¿no? Entre víctima y victimario, ¿qué relación hay? Si forman parte de la misma familia, o si son amistades, ¿no? O ni siquiera se conocen. De repente son vecinos que los separa 2 cuadras, digamos, ¿no? La diferencia de edades, ¿no? ¿Qué edades hay entre ellos? ¿Qué distancia hay entre ambas? ¿Qué dependencia existe entre víctima y victimario? La relación de dependencia, ¿es dependiente o no es dependiente? ¿Existe algún factor de discapacidad? La situación económica, si el hecho es grave o no lo es. En fin, otros aspectos que puedan contribuir, ¿no? Por ejemplo, el nivel educativo, ¿no? Se trata, pues, el victimario es una persona con estudios, o es una persona letrada, o es una persona iletrada. Puede influir, por ejemplo, también la condición
el origen, la comunidad donde nació la persona, ¿no? Hay comunidades, por ejemplo, en la selva que tienen conductas diferentes a las comunidades de Lima metropolitana, ¿no? Las costumbres, la población, ¿no? En la sierra también hay costumbres muy específicas, ¿no? Entonces, todo eso tiene que valorarse y eso entra ahí en otros aspectos que denoten el estado de vulnerabilidad de la víctima o peligrosidad de la persona denunciada. Entonces, el juzgado de familia revisa esto, las puede hacer extensivas a las personas dependientes, a los otros integrantes de la familia en la misma situación de vulnerabilidad, ¿no? Y estos criterios también son aplicables para emisión de medidas cautelares. Una medida cautelar que yo vi hace un tiempo fue, por ejemplo, el esposo tenía una empresa que había sido constituida con patrimonio, con el aporte de capitales fue un aporte que él hizo, pero con dinero de ella, ¿no? Ella le dio el dinero y él hizo la inversión, entonces, él qué cosa la amenazaba, la chantajeaba de que iba a vender la empresa y le iba a rematar, le iba a regalar. No la iba a vender a precio de mercado, sino la iba a vender, la iba a transferir a precio de acción. Ustedes saben que es diferente el precio de acción que es el estatutario, que es el valor con el que se creó la empresa, y otra cosa es el valor de mercado, que contempla el patrimonio neto, el patrimonio bruto, las cuentas por cobrar, el inventario que existe, las existencias, en fin. Entonces, es mayor el patrimonio cuando se pone a valor de mercado. Entonces, él quería rematar el predio y se le pidió al juez de familia, mediante medida cautelar, que se le otorgue la administración de la empresa a la víctima. Y de esta manera garantizar, pues, que el victimario no le ocasione un perjuicio. Y encima la víctima, ambos en realidad vivían de la rentabilidad de esta empresa, ¿no? Como les había comentado, el proceso judicial tiene un proceso especial, ¿no? Em, Se considera lo siguiente, de acuerdo a la gravedad identificada en la ficha. En caso de riesgo leve o moderado, identificado en la ficha de valoración, ¿no? En un plazo de 48 horas, el juzgado toma conocimiento de la denuncia y evalúa el caso, resolviendo en audiencia. Y en esta audiencia emite las medidas de protección a través de un auto o atiende las solicitudes cautelares requeridas, ¿no? Esto, pues, evidentemente, de acuerdo a la necesidad de la víctima. En caso de riesgo severo, es la mitad del plazo, 24 horas, ¿ok? Desde que se toma conocimiento de la denuncia hasta que se emiten las medidas de protección. Muy bien, en caso de que no se pueda determinar el riesgo, el juzgado de familia en un plazo de 72 horas evalúa el caso y resuelve en esta audiencia única las medidas que correspondan, pues, ¿no? No es reprogramable la audiencia, es inaplazable, ¿no? Se busca la inmediata actuación judicial. Se lleva a cabo en el estado en que se encuentre con lo que se tenga, ¿no? Este proceso debe ser célere y inmediatamente deben tomarse las medidas, ¿no? Inclusive he visto que entre las medidas se ordena a la Policía Nacional realizar patrullajes 2 veces al día, ¿no? Y cada 2 días tocarle la puerta a la víctima y decirle cómo se encuentra usted. Inclusive he tenido casos en que la misma policía que ha recibido en la comisaría la denuncia de la agraviada la agraviada recibe el teléfono del comisario y del policía que estuvo a cargo del caso para tener un contacto directo con ellos. Señora, usted tiene mi teléfono, mi celular, me llama, si es que viene su esposo y la agrede, la amenaza, la grita, en fin. O, en todo caso, son acciones pues que la policía, a través de esta interacción de acompañamiento que realiza, busca la protección de la comunidad, ¿verdad? La remisión de actuados de los juzgados de familia a la Fiscalía Penal para la continuación de la investigación penal
¿no? O pas letrados, de acuerdo pues al nivel de faltas o la comisión de delitos según corresponda, ¿no? Un homicidio no se tramita como un intento de homicidio, no es una falta, es un delito, ¿no? Y se emiten las copias certificadas para formar el cuaderno de medidas de protección. Y en el juzgado se queda el cuaderno de medidas, cumplimiento, cuaderno de medidas de protección, ¿no? Es un cuaderno incidental. Y ahí, pues, por ejemplo, cuando se ordena a una entidad remitir información o realizar evaluación psicológica al Instituto de Medicina Legal, ¿no? Entonces, el Instituto de Medicina Legal debe oficiar al juzgado informando el cumplimiento de la medida, ¿no? Si son evaluaciones periódicas, informar cómo, si el agraviado está cumpliendo o no está cumpliendo con esta medida de protección, ¿no? Muy bien, si el juzgado toma conocimiento que la violencia continúa, puede modificarlas, ampliarlas o incluso también reducirlas, ¿no? Pero puede sustituirlas eh, dependiendo de aquello que la persona, la víctima, necesita para garantizar su subsistencia, ¿no? Estas resoluciones, estos autos en las que se emiten las medidas de protección son apelables, ¿no? Se emiten audiencia, hay 3 días para impugnar, pero esto es en los casos de riesgo leve o moderado, pero si es un riesgo severo, eh, inmediatamente se concede la apelación y se envía a la sala de familia. Ya saben ustedes que las salas de familia en la Corte de Lima está en el edificio Alzamora Valdés, en segundo piso, bueno, pasando el mezanine, ¿no? O en el área del mezanine, mejor dicho, ¿no? No sé si ahorita en este mes de agosto habrá producido cambio, porque están que se cambian, están mudando, se han cambiado los juzgados laborales, están ahora por Magdalena, ¿no? Bueno, ¿qué cosa debe contener la sentencia? La disposición de si va a haber o no va a haber tratamiento terapéutico para la víctima, un tratamiento especializado al condenado, al sentenciado, si hay restricciones, de acuerdo a lo que dice el artículo 288, estas restricciones que se les dan, pues, medidas cautelares personales, ¿no? Restricciones personales, ¿no? Las medidas que deben cumplir los gobiernos locales, las comunidades, las mismas comisarías inclusive, ¿no? Si estas deben ser cumplidas también por el agresor, la inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de Condenas y cualquier otra medida adicional a favor de la víctima o de los deudores de estas, ¿no? Sus familiares. La Defensoría del Pueblo ha emitido un documento llamado Violencia de Género contra las Mujeres en línea. Lo que hace la Defensoría del Pueblo a través de la revisión de casos es identificar cuáles son los delitos que generalmente se cometen contra mujeres a través del ciberespacio. En nuestro país, por si acaso. Y encontramos una lista de 12 delitos. Primero es el uso del lenguaje agresivo en espacios virtuales, ¿no? Ustedes entran a Facebook, ¿no? Una chica pone una foto, no sé, y ya le empiezan a decir, eres una tal, eres una por cual, eso no es una chica decente. Dan ganas de decirle, bueno, ¿a ti qué te importa? Si no te gusta, no entres a ver mi foto, no entres a mi Facebook. Entonces, uso del lenguaje agresivo en espacios virtuales. Hostigamiento, acoso sexual, amenazas, extorsión, ataques de acoso coordinado, pues cuando es en masa, ¿no? Varios atacan. Acceso no autorizado a cuentas o dispositivos personales, robo de identidad en línea, ¿no? Eso, han hackeado mi cuenta, ¿se acuerdan? Difusión de información falsa, a través de también, bueno, difusión de datos personales sin consentimiento, difusión de material íntimo sin consentimiento, los videos, pues, ¿no? Íntimos, el ex o la ex, ¿no? Que se permitieron grabar un video y ¡pum! Lo suben, lo comparten. Explotación sexual facilitada por la tecnología. La explotación sexual facilitada por la tecnología, ¿no? Entonces, si ustedes desean, porque el documento es bien amplio, ahí les estoy dejando un enlace, aquí en la parte inferior lo van a poder encontrar. Bien,
Eso sería lo que quería comentarles. Como les digo, no es que exista pues una ley que expresamente regule en forma directa cuál es la protección que deben recibir las víctimas en los entornos digitales, ¿no? Están pues nada más lo que la legislación común, la legislación penal, la ley de delitos informáticos, y en los casos de mujeres y protección de integrantes de la familia, tenemos esta ley, ¿no? La 30.364, la 30.096, el reglamento, la 30.364, esta ficha valiosísima que nos puede servir. Yo he tenido casos, miren ustedes, donde convivientes han sustraído la identidad digital de la víctima y han realizado actos de disposición a través de depósitos en cuenta y le han sustraído a ella su identidad y han realizado actos criminales, ¿no? Cobraba cupos y eran depositados en la cuenta de la víctima. Y la víctima se enteraba porque le llegaba a su celular: has recibido un depósito de tanto. Se puso de conocimiento a la fiscalía deriva las investigaciones a la Policía de Investigación de Ciberdelitos, pero lamentablemente pues pasa lo que generalmente sucede en estos ambientes virtuales donde es difícil encontrar, ubicar a estos ciberdelincuentes, ¿no? Porque, por ejemplo, en los dos casos que tuve sobre este tema, en la misma modalidad, no pudo identificarse. Sabíamos quiénes eran las parejas, en ambos casos, ¿no? Uno prontuariado y el otro no, pero hicieron lo mismo, ¿no? Bajo la misma metodología. Pero no había, la fiscalía no logró identificar, o mejor dicho, no logró eh, vincular al sujeto activo del delito con la acción, ¿no? En ambos casos se archivó, en ambos casos se apeló, se fue en queja y el fiscal superior tuvo que confirmar porque efectivamente no había, pues, ¿no? No había cómo vincularlos. Entonces, lamentablemente es así, así corre la historia en estas situaciones. Ojalá que nuestra tecnología, primero que se vuelva más robusta para proteger a los titulares y segundo que los procesos de investigación criminal en ciberdelincuencia mejoren, ¿no? Tanto en lo técnico como en procedimientos y en especialización en los profesionales que están a cargo de estas investigaciones. Eh, Quisiera saber si hay alguna pregunta o sobre todo algún comentario. Y si no es así, entonces me gustaría hacer algunas preguntas que de repente alguien, como ayer hicimos, alguien les podría preguntar a ustedes. Entonces, eh, pasamos a esto, ¿les parece? Muy bien. Si me preguntas, entonces vamos a hacer algunas preguntas nosotros. Por ejemplo, ¿qué sería si Héctor Cajo, que acá lo veo, le pregunta a Giselle Yucra? Héctor le dice a Giselle: oye Giselle, ¿cuál es la finalidad de la ley 30.096? ¿No? Entonces, por ejemplo, puede Ángel, que está ahí, Ángel Calderón, puede decir: yo sé, mira, puede ser promover la inclusión de las comunidades minoritarias, puede ser facilitar el uso de las nuevas tecnologías, puede ser prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos, ¿no? Pero como Gisela ha estado atenta, se va a acordar de Ricardo Cáceres, va a decir: no, la finalidad de la ley 30.096 es prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan a los sistemas y datos informáticos, ¿no? Muy bien, Giselle, perfecto. Después, Honorio le puede preguntar a Tiberio Martínez: oye, Tiberio, dime, ¿qué es un sistema informático? ¿No? Sandro puede decir: mira, hay que tener cuidado porque un sistema informático puede ser el conjunto interconectado de hardware, componentes físicos y software, programas, pero también puede ser el uso de las redes sociales o también puede ser la interacción ordenada de códigos alfanuméricos, ¿no? Entonces Tiberio le va a contestar con certeza: no, no, no. Un sistema informático es el conjunto interconectado de hardware, componentes físicos y software, programas, ¿verdad? Entonces,
Otra pregunta que le puede hacer, por ejemplo, Fabiola a Orlando es, Orlando, según lo que Ricardo Cáceres puso en la clase del 30 de agosto, ¿qué es un software? ¿O qué son los softwares? ¿No? Entonces, Orlando, pues, bueno, yo escuché en algún momento que eran herramientas que facilitan el trabajo. También escuché que eran programas, instrucciones intangibles elaborados a través del código binario que controlan el hardware y realizan las tareas específicas. Pero con certeza, Fabiola, estoy seguro que son los programas e instrucciones intangibles elaborados a través de código binario que controlan el hardware y realizan las tareas específicas. Muy bien, perfecto. Y finalmente, una pregunta que mi tocayo Ricardo Vidal le va a formular a Ingrid. Ricardo le va a decir, Ingrid, por favor dime, ¿cuáles son los tipos de violencia contra la mujer? Ingrid, porque ha estado atenta, le va a decir, bueno, pues, y ojo, porque esta pregunta tiene truco, ¿no? Puede ser los actos de violencia cometidos a través de medios informáticos o pueden ser también la violencia física, psicológica, sexual, económica. Ya pues, pero Ingrid, dime, ¿cuál es? Pues son las dos cosas, ¿no? Es violencia física, psicológica, sexual, económica, que es lo que dice la norma, pero también es pues los actos de violencia cometidos a través de medios informáticos, ¿no? Como conclusión de todo lo que hemos estado revisando el día de hoy. Bien, amigos, vamos a dar por concluida la presentación. Les agradezco nuevamente vuestra asistencia y deseo que tengan un bonito feriado, por lo menos en lo que ya queda de él. Gracias a todos. Gracias, doctor Cater, por su ponencia. También gracias a los participantes por su compromiso en asistir. Y no sé si le parece, doctor, si dejamos unos 5 minutos, por favor, a que los participantes tengan alguna consulta, puedan realizarla. A ver, unos minutitos, por favor. Quienes tengan alguna consulta, por favor, este es el momento. Activen sus micrófonos y podrían hacerla acá al doctor Cater. De todas maneras, está en el chat, estoy dejando mi correo. Si desean contactarme, también voy a poner mi celular porque a veces creo que es 98999. Gracias, doctor. Me parece que no hay preguntas. Me parece que no. ¿No? Entonces, vamos a dar por concluida la sesión. Le agradecemos nuevamente, doctor, por su participación y muchas gracias nuevamente a todos por su compromiso en asistir en hoy 30 de agosto, feriado, ¿no? Pero aún así están presentes, comprometidos con sus capacitaciones. Nos estaremos reencontrando próximamente, de repente en un otro curso, doctor Cater, y también invitarles a nuestros participantes a que puedan asistir a nuestro seminario de Derecho Minero. Es presencial el día 1 de septiembre de 6 a 9 de la noche, donde vamos a tener expositores como la doctora Karina Garay Tapia, el doctor César Augusto Ipenza, y también tendremos la participación de panelistas como Henry Luna Córdoba, que ha sido ex viceministro de Energía y Minas, Diana González Delgado, congresista de la República, Ángela Grosjean de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, así como del doctor Julio Cusurichi Palacios de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y Pedro Gamioita del Colegio de Abogados de Lima. Están todos invitados a la ponencia del Seminario de Derecho Minero y también usted, doctor Cater, si desea, nos puede acompañar. Entonces, ¿no? El día lunes posiblemente nos estaremos conociendo y desearles a todos que tengan un buen fin de semana y que disfruten de su feriado. Muchas gracias. Gracias, chao.